El silencio de la iglesia fue rasgado en el instante en que el guardia de seguridad sujetó el brazo del mendigo con fuerza excesiva, justo delante del altar. Mientras decenas de invitados se giraban al mismo tiempo, asustados sin entender cómo, o aquella escena absurda, había invadido uno de los momentos más solemnes de sus vidas. El hombre estaba sucio, con ropa gastada y mirada cansada. Pero había algo en su expresión que no combinaba con el desprecio que recibía. La novia, aún con el velo puesto, sintió un escalofrío inexplicable al verlo ser arrastrado hacia afuera, como si aquel instante cargara un peso que nadie allí estaba preparado para soportar. El sacerdote interrumpió sus palabras. El coro guardó silencio, y el clima de celebración se transformó en pura tensión. Antes de que el guardia lo sacara por completo, el mendigo alzó la voz y dijo que necesitaba hablar, porque aquella boda solo existía gracias a él. El impacto de esas palabras resonó como un trueno contenido dentro de la iglesia ornamentada, dejando a todos paralizados, sin saber si aquello era locura, provocación o una verdad demasiado peligrosa para ser dicha. El novio dio un paso al frente, intentando entender de dónde venía aquella afirmación tan grave, mientras el guardia apretaba aún más el brazo del hombre, pidiendo disculpas a los invitados por el inconveniente. La novia sintió el corazón acelerarse de una forma extraña, como si aquella voz ronca hubiera atravesado el tiempo y tocado algo olvidado dentro de ella. Algunos invitados murmuraban indignados, otros observaban con curiosidad mórbida, y también había quienes apartaban la mirada, demasiado incómodos para mirar. El mendigo, aún siendo tironeado, mantuvo los ojos fijos en el altar, como si aquel fuera el único lugar donde necesitaba estar. El novio, contrariando la lógica de aquel ambiente de apariencias, levantó la mano y pidió que el guardia se detuviera, en un gesto que sonó casi escandaloso para los presentes. No sabía explicar exactamente por qué, pero algo en aquel hombre le impedía simplemente echarlo. El mendigo respiró hondo, como quien se prepara para atravesar un dolor antiguo, y pidió apenas un minuto, diciendo que no quería dinero, comida, ni ayuda, solo la oportunidad de decir la verdad. El sacerdote dudó, los invitados se removieron en los bancos, y la novia sintió que las piernas le temblaban, sin entender por qué aquella simple petición parecía tan amenazante. El silencio que se formó fue pesado, cargado de expectativas y miedo. Entonces, antes de que se tomara cualquier decisión, la escena se deshace en la memoria y nos lleva a otro lugar, otro tiempo. Afuera de la iglesia, horas antes, el mismo hombre caminaba lentamente por la acera, observando a distancia el intenso movimiento de autos, flores descargándose, invitados elegantes ajustando sus ropas. Llevaba un saco viejo a la espalda y una mirada que mezclaba cansancio y determinación, como si estuviera a punto de enfrentar algo más grande que él mismo. Cada paso hacia la iglesia parecía exigir un coraje que no sabía si aún poseía. El sonido distante de música y risas contrastaba con el ruido seco de sus zapatos gastados contra el suelo. Se detuvo unos segundos, respiró hondo y encaró la fachada imponente, sabiendo que tal vez aquella fuera su última oportunidad. Mientras tanto, dentro de la iglesia, la novia se preparaba en una sala reservada, rodeada de amigas y familiares que elogiaban su belleza y hablaban del futuro perfecto que la esperaba. Sonreía, pero había una inquietud difícil de explicar, una sensación antigua que insistía en rondar sus pensamientos en aquel día tan importante. El vestido impecable, el perfume suave y la luz que entraba por las ventanas creaban una atmósfera casi irreal, como si todo hubiera sido cuidadosamente ensayado para ser perfecto. Aún así, en medio de los elogios, tuvo un recuerdo vago de la infancia, algo relacionado con miedo, lluvia y manos firmes sosteniendo las suyas. El recuerdo fue demasiado rápido para ser comprendido, y lo apartó. Atribuyéndolo al nerviosismo del momento, el mendigo se acercó a la entrada de la iglesia, justo cuando el guardia organizaba el flujo de los invitados, analizando cada rostro con atención profesional. Al verlo, el guardia frunció el ceño, incómodo con aquella presencia que desentonaba tanto con el escenario cuidadosamente planeado. Antes incluso de que el hombre dijera una palabra, el guardia ya se colocó frente a él, bloqueando su paso con firmeza. El mendigo intentó explicar que necesitaba entrar, que aquello era importante, pero sus palabras sonaron frágiles frente al juicio inmediato estampado en el rostro del otro. Algunas personas cercanas bajaron la voz, observando la escena con desconfianza y prejuicio. El clima empezó a cambiar allí, aún lejos del altar. La invitación de boda estaba apoyada en un pequeño pedestal cerca de la entrada, decorado con flores blancas y letras doradas que reflejaban la luz del sol. Mientras discutía con el guardia, la mirada del mendigo fue atraída por aquel papel elegante. Y fue entonces cuando leyó el nombre de la novia
y su cuerpo entero pareció congelarse. Un torbellino de recuerdos lo golpeó con fuerza, trayendo de vuelta un día distante que había pasado años intentando olvidar. Su rostro se endureció y sus ojos se humedecieron discretamente, como si aquel nombre hubiera abierto una herida que nunca cicatrizó. En ese instante comprendió que no podía simplemente irse. No después de todo lo que había vivido. El guardia, impaciente, comenzó a tironearlo del brazo, diciendo que no permitiría ese tipo de confusión en la entrada de una boda tan importante. El mendigo resistió solo lo suficiente para pedir calma, afirmando que no estaba allí por casualidad y que necesitaba hablar con el novio. La tensión empezó a llamar la atención de más personas, y algunos invitados se acercaron, claramente incómodos con la escena. El contraste entre los trajes caros, los vestidos sofisticados y la figura de aquel hombre mal vestido se volvía cada vez más evidente. El mendigo sentía el peso de todas esas miradas, pero aún así se mantuvo firme. Cuando el ruido llegó al interior de la iglesia, el novio interrumpió la conversación que tenía con el sacerdote y se giró hacia la entrada, sintiendo que algo estaba mal. Caminó por el pasillo con pasos decididos, sin saber que esa elección cambiaría por completo el significado de aquel día. Al acercarse, sus ojos se encontraron con los del mendigo por un breve instante, y fue suficiente para provocar una conexión extraña. No había allí solo miseria o desesperación, sino un dolor profundo y silencioso, de esos que no se fingen. El novio sintió una opresión en el pecho, como si estuviera ante una verdad a punto de emerger. El mendigo repitió entonces, con voz más firme, que necesitaba hablar, porque aquella boda cargaba una historia que nadie allí conocía. El guardia protestó, los invitados murmuraron, y el tiempo pareció desacelerarse en aquel espacio sagrado. La novia, desde el altar, observaba todo sin conseguir apartar la mirada, sintiendo que algo esencial estaba a punto de ser revelado. El aire se volvió pesado, y cada segundo parecía llevar un presagio. Fue en ese punto cuando el novio tomó la decisión que abriría el camino para todo lo que vendría después. El novio respiró hondo antes de hablar, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él, pero decidido a no retroceder. Levantó la mano nuevamente, esta vez con más firmeza, y pidió que el guardia soltara al hombre. El gesto causó un murmullo inmediato entre los invitados, algunos visiblemente contrariados, otros simplemente demasiado confundidos para reaccionar. El mendigo tambaleó levemente al ser soltado, acomodó su propio cuerpo, como quien intenta recuperar la dignidad perdida, y mantuvo los ojos bajos durante unos segundos, reuniendo fuerzas. La iglesia parecía haberse encogido, como si todo el espacio estuviera concentrado en aquel encuentro improbable entre dos mundos tan diferentes. El sacerdote observaba en silencio, consciente de que aquel momento ya había roto cualquier protocolo posible. El novio pidió que el hombre se acercara un poco más, garantizando que nadie lo interrumpiría mientras hablara. El mendigo caminó por el pasillo central bajo la mirada atenta y juzgadora de los invitados, sintiendo cada paso como una travesía dolorosa. Percibía susurros, expresiones de repulsión, gestos de impaciencia, pero también notó algunos rostros tocados por una curiosidad cautelosa. Al llegar a pocos metros del altar, se detuvo, manteniendo una distancia respetuosa, como si supiera que no pertenecía del todo a aquel espacio. La novia observaba todo en silencio, con el corazón desbocado, sin comprender por qué aquel hombre desconocido parecía tan importante en ese instante. El aire seguía denso, casi sofocante. Antes de que el mendigo comenzara a hablar, la narración se desplaza nuevamente, llevándonos a otro entorno, distante de la iglesia, donde el pasado empieza a revelarse. Años antes, en una noche lluviosa, una niña corría asustada por una calle mal iluminada, huyendo de algo que no comprendía del todo. El sonido de la lluvia se mezclaba con el llanto ahogado y el miedo puro que se apoderaba de aquel pequeño cuerpo. Fue esa noche cuando el mendigo, aún un hombre común, regresaba del trabajo exhausto, cuando oyó los gritos desesperados. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el sonido, ignorando el riesgo que se aproximaba. Encontró a la niña, acorralada, paralizada por el miedo, mientras una situación peligrosa se desarrollaba rápidamente. El hombre intervino, colocándose entre el peligro y la niña, actuando por instinto, sin tiempo para medir consecuencia. El enfrentamiento fue rápido, violento y decisivo, dejando marcas físicas y emocionales que cargaría por el resto de su vida. Cuando todo terminó, la niña estaba a salvo, temblando, aferrada a su mano, mientras la lluvia lavaba la sangre y la confusión de la calle. La llevó a un lugar seguro, esperó ayuda y se marchó sin esperar reconocimiento, creyendo que aquello era simplemente lo correcto. El tiempo pasó, y la vida del hombre siguió caminos que jamás habría imaginado. Las consecuencias de aquel acto de valentía
sumadas a otras pérdidas y decisiones difíciles, lo llevaron lentamente a una existencia cada vez más solitaria y dura. Perdió el empleo, la familia se desintegró y la esperanza fue siendo erosionada día tras día. Las calles se convirtieron en su hogar, y el recuerdo de aquella niña pasó a ser una de las pocas cosas que aún le daban sentido. Nunca supo que fue de ella, pero creía que, si estaba viva y bien, todo habría valido la pena. Volvemos entonces al presente, al interior de la iglesia, donde el mendigo finalmente levanta el rostro y encara a la novia por primera vez, con plena atención. Sus ojos se llenan de lágrimas al reconocer rasgos que el tiempo no logró borrar por completo. La novia siente un choque silencioso, como si aquella mirada hubiera activado recuerdos dormidos que insisten en despertar. No dice nada, pero su respiración se vuelve irregular y sus manos comienzan a temblar levemente. El novio percibe el cambio en ella y siente que algo mucho más grande de lo que imaginaba está a punto de suceder. El mendigo comienza a hablar, con voz firme a pesar de la emoción evidente, contando fragmentos de una historia que pocos allí podrían imaginar. No dramatiza, no se presenta como héroe, solo relata hechos, como quien finalmente se permite decir la verdad después de años de silencio. Cada palabra parece atravesar el espacio de la iglesia y alcanzar directamente a la novia, que ahora lucha por contener las lágrimas. Los invitados escuchan en absoluto silencio, muchos empezando a darse cuenta de que sus juicios iniciales fueron crueles y precipitados. El ambiente, antes de celebración, se transforma en un espacio de confesión y reflexión colectiva. A medida que el relato avanza, surgen detalles específicos, pequeños elementos que solo alguien presente en aquel episodio del pasado podría conocer. La novia siente que el suelo desaparece bajo sus pies, cuando el recuerdo se completa de forma dolorosamente clara. La niña asustada de aquella noche era ella. El hombre frente a ella no era un intruso, sino alguien profundamente ligado a su historia de vida. El impacto de esa revelación se expande por la iglesia, cambiando para siempre el significado de aquella boda. El silencio que sigue es pesado, cargado de emoción y verdad. La novia llevó la mano al pecho, como si necesitara apoyarse en algo para no caer, mientras la memoria de aquella noche distante encajaba pieza por pieza, trayendo a la superficie el olor de la lluvia, el frío del asfalto y el miedo paralizante que sintió cuando creyó que no saldría viva de allí. Recordaba las manos firmes que la apartaron del peligro, la voz que pidió calma y la sensación de seguridad que surgió en medio del caos. Durante Eikos, aquel recuerdo permaneció fragmentado, como una pesadilla recurrente sin explicación, hasta ser empujado a un rincón olvidado de la mente. Ahora todo cobraba sentido, y el hombre frente a ella era la materialización de una deuda emocional que nunca supo que existía. Las lágrimas comenzaron a correr sin que intentara contenerlas. El novio observaba la reacción de la mujer que amaba, sintiendo el corazón encogerse al darse cuenta de que aquella historia no solo era verdadera, sino profundamente transformadora. Se acercó a ella con cuidado, tomando su mano, mientras intentaba asimilar el impacto de todo lo que escuchaba. El mendigo continuaba hablando, explicando que nunca había contado aquella historia antes, porque no creía que fuera necesario, ni justo aparecer en la vida de alguien, solo para exigir reconocimiento. Dijo que la vida lo llevó por caminos difíciles, que perdió casi todo, pero que jamás se arrepintió de lo que hizo aquella noche. Su voz falló por un instante, no por debilidad, sino por el peso de años cargando todo aquello en soledad.
El guardia, ahora visiblemente desconcertado, no se movió, incapaz de actuar ante la situación. Fue entonces cuando la novia soltó la mano del novio y dio unos pasos al frente, sintiendo las piernas débiles, pero impulsada por algo más fuerte que el miedo o la vergüenza. Se detuvo frente al mendigo, respiró hondo y con la voz quebrada, dijo que pasó años preguntándose quién fue el hombre que apareció aquella noche y desapareció sin dejar nombre. Dijo que durante mucho tiempo creyó que aquel recuerdo era solo una invención de la infancia, algo creado por la mente para lidiar con el trauma. Al mirarlo ahora, comprendía que su vida podría haber terminado allí, en aquella calle oscura, si no fuera por la valentía de un extraño. Las palabras salían entrecortadas, pero cargadas de gratitud genuina. Sin importarle las miradas ni el protocolo, la novia abrazó al mendigo con fuerza, en un gesto que rompió definitivamente cualquier barrera restante. El hombre permaneció inmóvil unos segundos, sorprendido, hasta permitir que las lágrimas corrieran libremente por su rostro marcado. El abrazo fue largo, silencioso y poderoso, como si años de dolor, culpa y silencio estuvieran siendo finalmente liberados. El novio se acercó y colocó la mano sobre el hombro del mendigo, sellando aquel momento como parte de su historia. Algunos invitados comenzaron a llorar abiertamente, mientras otros se llevaban la mano a la boca, profundamente conmovidos. La ceremonia quedó suspendida durante algunos minutos, no por confusión, sino por respeto a la intensidad de lo que acababa de suceder. El sacerdote sugirió un breve intervalo, y los invitados fueron invitados a dirigirse al jardín exterior, donde el aire fresco ayudaría a aliviar la carga emocional. En el jardín, entre árboles bien cuidados y mesas decoradas, las conversaciones eran bajas y llenas de reflexión. El mendigo fue invitado a sentarse, recibió agua, comida y sobre todo, atención sincera, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Observaba todo con cierto asombro, como si aún no creyera que formaba parte de aquel ambiente. Mientras tanto, la novia y el novio caminaron juntos por el jardín, conversando en voz baja sobre todo lo que se había revelado. Ambos sabían que aquel día jamás sería recordado solo como una boda, sino como un reencuentro inesperado con el pasado. El jardín, iluminado por la luz suave del final de la tarde, parecía acoger aquella transformación silenciosa. Cuando los invitados comenzaron a acomodarse nuevamente, ahora en el ambiente preparado para la fiesta, el clima ya no era el mismo de antes. Las risas existían, la música sonaba suavemente de fondo, pero había una capa de silencio respetuoso atravesándolo todo, como si todos aún estuvieran digiriendo lo que habían presenciado. El mendigo permanecía sentado en un rincón del jardín, observando a las personas con una mezcla de gratitud y extrañeza, como alguien que ha entrado en un mundo que nunca fue hecho para él. Algunas personas se acercaban despacio, ofreciendo palabras tímidas, disculpas mal formuladas, o simplemente una sonrisa sincera. Él aceptaba todo con humildad, sin saber exactamente cómo reaccionar ante tanta atención repentina. La novia reapareció algún tiempo después, ahora con el velo ajustado de forma más sencilla, el rostro aún marcado por las lágrimas, pero con una nueva serenidad en la mirada. Caminó hasta el mendigo sin prisa, se sentó a su lado, y comenzó a conversar como si retomaran algo interrumpido hacía muchos años. Le preguntó sobre su vida, sus caminos, las pérdidas que sufrió, y escuchó cada respuesta con atención genuina, sin prisa ni juicios. Él contó fragmentos de su historia, no para provocar lástima, sino para explicar cómo la vida puede deshacerse poco a poco cuando no hay nadie sosteniendo el otro extremo. Él apercibió, con un nudo en el pecho, que aquel hombre había pagado un precio demasiado alto por un gesto que salvó su vida. El novio se unió a ellos poco después, trayendo consigo 2 bebidas y una postura abierta y acogedora, como quien entiende que aquel encuentro no era un obstáculo, sino una parte esencial de la historia que estaban construyendo. Habló sobre la boda, sobre los planes para el futuro, y se aseguró de incluir al mendigo en la conversación, como si siempre hubiera sido natural. En cierto momento, preguntó dónde estaba viviendo, si tenía a alguien, si necesitaba ayuda, pero sin tono de caridad, solo con preocupación sincera. El mendigo respondió con honestidad, diciendo que no sabía qué vendría después de aquel día, pero que por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Esa simple sensación parecía más valiosa que cualquier cosa material. Mientras tanto, algunos invitados
observaban la escena a distancia, comentando en voz baja sobre cómo todo había cambiado desde el inicio de la ceremonia. Personas que llegaron esperando solo una celebración elegante, ahora se veían confrontadas con sus propias creencias y prejuicios. Había quienes se sentían tocados al punto de replantearse actitudes antiguas, y también quienes luchaban internamente por aceptar la incomodidad que aquella historia provocó. La fiesta continuaba, pero no como un espectáculo vacío. Había allí un peso humano, real, que transformaba cada gesto en algo más consciente. El ambiente del jardín, con sus luces suaves y árboles silenciosos, parecía ser testigo de ese cambio colectivo. Poco antes de regresar a la iglesia para finalizar la ceremonia, la novia se levantó y pidió la atención de todos. Su voz no era alta, pero llevaba una firmeza que hizo cesar rápidamente el murmullo. Habló sobre gratitud, sobre cómo la vida se sostiene en gestos que muchas veces nunca son reconocidos, y sobre cómo aquel día había adquirido un significado que jamás habría imaginado. Sin citar nombres ni detalles excesivos, dejó claro que aquel hombre formaba parte de la razón por la cual ella estaba viva, y allí, a punto de casarse, el silencio que siguió no fue incómodo, sino respetuoso, casi reverente. De vuelta en la iglesia, el ambiente parecía distinto, aún con la decoración intacta. Los bancos, el altar, la luz que atravesaba los vitrales, todo parecía cargado de una nueva capa de sentido. El mendigo fue invitado a sentarse en las primeras filas, algo que jamás habría imaginado unas horas antes. Se acomodó con cuidado, consciente de cada movimiento, intentando no llamar la atención, aunque sabía que ya se había convertido en parte central de aquella historia. El novio y la novia retomaron sus lugares frente al altar, intercambiando miradas cargadas de complicidad, respeto y una madurez recién descubierta. La ceremonia se reanudó, ahora con palabras que sonaban más verdaderas que nunca. Cuando finalmente se intercambiaron los anillos, no hubo aplausos inmediatos, solo un silencio emocionado que duró unos segundos, como si todos necesitaran ese tiempo para absorber lo que estaban presenciando. Luego, los aplausos llegaron fuertes, sinceros, cargados de algo más que la celebración tradicional. El mendigo observaba todo con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que, de alguna manera, aquel momento también le pertenecía. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que algo dentro de él había sido restaurado. La sensación de haber sido escuchado, reconocido y acogido, reavivaba una esperanza que creía perdida para siempre. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían nuevamente a la fiesta, la novia se acercó al mendigo una vez más y le dijo que aquello no sería una despedida. Habló de posibilidades, de ayuda concreta, pero también de presencia, de no permitir que él volviera a desaparecer en la invisibilidad. Él escuchó todo con humildad, sin grandes promesas, solo con una leve sonrisa que decía más que las palabras. El novio confirmó con un gesto firme que aquella historia continuaría más allá de ese día. El mendigo respiró hondo, sintiendo que, independientemente de lo que viniera después, algo esencial ya había cambiado dentro de él. A la fiesta avanzaba lentamente hacia la noche, y las luces del jardín adquirían un tono más cálido, reflejándose en los rostros de los invitados que ahora conversaban con mayor cercanía y menos superficialidad. El mendigo caminaba con cautela entre las mesas, no como alguien que busca algo para comer, sino como quien intenta entender su nuevo lugar en aquel espacio. Algunas personas lo llamaban con la mirada, le ofrecían una silla, le preguntaban su nombre, algo simple, pero que para él tenía un peso enorme. Respondía con pocas palabras, aún desconfiado del cambio repentino, como alguien que pasó demasiado tiempo siendo ignorado para creer fácilmente en la aceptación. Aún así, algo dentro de él comenzaba a relajarse, como si la vigilancia constante finalmente pudiera bajar. La novia observaba aquella escena a distancia, sintiendo una mezcla de alegría y dolor al percibir cuánto tiempo aquel hombre vivió al margen, cargando solo una historia que también era suya. En cierto momento, se apartó un poco de la música y del murmullo, caminando hacia un rincón más silencioso del jardín, donde flores y sombras se mezclaban bajo la iluminación suave. El mendigo notó su movimiento y, casi instintivamente, la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Allí, lejos de las miradas curiosas, ella se detuvo y respiró hondo, como si necesitara ese espacio para organizar pensamientos que se habían acumulado desde la iglesia. El silencio entre ambos no era incómodo, sino cargado de significado. Ella comenzó a hablar sobre cómo aquella noche de la infancia moldeó sus miedos, sus elecciones e incluso su forma de amar, aún sin comprender completamente su origen. Contó que siempre tuvo la sensación de deberle la vida a alguien, pero que nunca supo a quién agradecer. Dijo que, muchas veces, sintió culpa por ser feliz,
sin saber quién había pagado el precio por esa felicidad. El mendigo escuchó todo con atención, sin interrumpir, sintiendo que, de alguna manera, aquella conversación también lo liberaba de un peso antiguo. Por primera vez, no era solo el Salvador anónimo, sino alguien que podía compartir su propio dolor. Él respondió, con sinceridad, diciendo que nunca imaginó que aquel acto tendría consecuencias tan profundas, y que durante mucho tiempo, creyó que su vida había sido definida solo por las pérdidas que vinieron después. Confesó que, en las noches más difíciles, pensaba en aquella niña y se preguntaba si estaba bien, si había logrado seguir adelante. Saber que ella estaba allí, viva, feliz, y a punto de comenzar una nueva etapa, le daba un sentido distinto a todo lo que había soportado. No borraba el sufrimiento, pero lo hacía comprensible. La conversación continuó sin prisa, como si el tiempo finalmente estuviera de su lado. Mientras tanto, el novio conversaba con algunos familiares más cercanos, explicando con calma lo sucedido. Sorprendentemente en paz con todo aquello, percibía que aquel encuentro inesperado no amenazaba la relación, sino que la fortalecía, aportando una profundidad que pocos matrimonios experimentan tan pronto. En cierto momento se apartó discretamente y se acercó a los dos, sintiendo que necesitaba estar allí, no como espectador, sino como parte activa de aquella reconciliación con el pasado. Agradeció al mendigo, no de forma ceremonial, sino con la voz firme de quien reconoce una deuda real. Dijo que, sin él, nada de aquello existiría. El mendigo, visiblemente emocionado, respondió que nunca esperó oír esas palabras, y mucho menos en ese contexto. Dijo que la vida le había enseñado a no crear expectativas, porque suelen ser crueles con quienes ya han perdido demasiado. Aún así, admitió que aquel día había roto algo dentro de él, abriendo espacio para una esperanza que consideraba peligrosa. El novio habló entonces de posibilidades concretas, de ayuda para recomenzar, pero dejó claro que todo se haría en el tiempo y de la forma que el mendigo se sintiera cómodo. No era una promesa vacía, sino un compromiso humano, simple y directo. A medida que la noche avanzaba, la música cambió de tono y algunos invitados comenzaron a bailar, intentando recuperar la ligereza sin borrar lo vivido. El mendigo observaba desde lejos, con una leve sonrisa, sintiéndose extraño por estar allí, pero no desplazado como antes. Por primera vez en muchos años, no tenía prisa por irse. No sentía la necesidad de desaparecer antes de que alguien se cansara de su presencia. La novia pasó junto a él y sostuvo su mano por un instante. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Él la apretó de vuelta con cuidado, como quien sostiene algo frágil y precioso. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a dispersarse, el jardín quedó más silencioso, y el aire nocturno trajo una sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. El mendigo se sentó en un banco de piedra, observando cómo las luces se apagaban poco a poco, sintiendo el cansancio físico mezclarse con una extraña paz. Sabía que aún había un largo camino por delante, lleno de incertidumbres, pero algo esencial había cambiado. Ya no era solo un hombre invisible, cargando una historia olvidada. Ahora había personas que sabían quién era y lo que había hecho. Cuando finalmente se levantó para irse, no lo hizo con la sensación de huida que siempre lo acompañaba. La novia y el novio se despidieron de él con un abrazo sincero, sin prisa, sin promesas exageradas, solo con la certeza de que aquel encuentro no había sido el final. Caminó fuera del jardín con pasos lentos, pero firmes, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. La boda había terminado, la fiesta se apagaba, pero para él, algo esencial apenas comenzaba. La mañana siguiente, amaneció silenciosa, con una luz suave atravesando las nubes, y encontró al mendigo caminando por la ciudad con una sensación extraña en el pecho, algo entre cansancio y expectativa. Había dormido poco, no por incomodidad, sino porque la mente insistía en repasar cada detalle del día anterior, como si temiera olvidar y despertar de nuevo en la antigua realidad. Las calles parecían las mismas, los ruidos familiares, la gente apresurada, pero sentía que ya no ocupaba exactamente el mismo lugar dentro de ese escenario. Había sido visto, escuchado, reconocido, y eso cambiaba la forma en que él mismo se veía. Cada paso llevaba una dignidad silenciosa que no sentía desde hacía años. Mientras tanto, en la casa recién organizada para el inicio de la vida en pareja, la novia despertó con la sensación de que aquella boda había sido solo una parte de algo mucho mayor. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose entre las manos, pensaba en el hombre que había surgido de forma tan inesperada y había dado vuelta a su historia. Percibía ahora cuántas decisiones, miedos e impulsos tenían raíces en aquel trauma infantil, nunca resuelto. Hablar con él, escucharlo, abrazarlo,
Había cerrado un ciclo que permaneció abierto durante décadas. Sentía gratitud, pero también responsabilidad, no como obligación, sino como conciencia. El novio se unió a ella poco después, trayendo consigo un silencio cómodo y una mirada atenta. Conversaron largamente sobre lo vivido, sin prisa, sin necesidad de conclusiones inmediatas. Él confesó que, al principio, sintió miedo de que aquella revelación robara algo del día de la boda. Pero ahora entendía que, en realidad, había añadido profundidad, verdad y humanidad a ese compromiso. Dijo que admiraba aún más a la mujer con la que se había casado, por su capacidad de acoger el dolor sin huir de él juntos. Decidieron que no permitirían que aquel encuentro se convirtiera solo en un recuerdo emocionalmente fuerte, pero pasajero. Algunos días después, se encontraron nuevamente con el mendigo, esta vez lejos de la iglesia, del jardín y de cualquier escenario simbólico. Fue en una plaza sencilla, con árboles antiguos y bancos gastados, donde la vida seguía sin ceremonias. Él los recibió con cierta timidez, todavía poco acostumbrado a aquella cercanía constante. Pero había algo distinto en su postura, una apertura cautelosa a lo que pudiera venir. Conversaron sobre posibilidades reales, sobre apoyo práctico, sobre reconstrucción, siempre respetando sus límites y su tiempo. No había prisa ni grandes promesas, solo la disposición de caminar juntos, mientras tuviera sentido. El mendigo, por su parte, comenzó a percibir que aceptar ayuda no significaba perder su identidad ni su dignidad. Al contrario, era una forma de reconocer que su historia no tenía que terminar donde parecía haberse detenido. Poco a poco, empezó a aceptar pequeños cambios, un lugar más seguro para dormir, comidas regulares, conversaciones frecuentes que le devolvían el hábito de ser escuchado. Aún cargaba marcas profundas, físicas y emocionales, pero ahora había espacio para que convivieran con algo nuevo. La sensación de invisibilidad, que durante tanto tiempo fue su compañera constante, comenzaba a disiparse lentamente. El impacto de aquella boda también se extendió de forma silenciosa entre los invitados que estuvieron presentes. Algunos comentaban la experiencia como un punto de inflexión. Otros llevaban la historia consigo como una incomodidad necesaria, algo que los obligaba a revisar actitudes antiguas. No hubo discursos públicos, ni grandes gestos colectivos, solo pequeños cambios individuales, casi imperceptibles, pero reales. La historia del mendigo que casi fue expulsado y terminó siendo parte esencial de la ceremonia, comenzó a circular como un recordatorio incómodo de que la humanidad no se mide por la apariencia. Y eso, por sí solo, ya era una transformación. Con el paso del tiempo, el mendigo dejó de ser definido solo por lo que perdió, y pasó a ser reconocido también por lo que hizo y por lo que aún podía hacer. No se convirtió en otra persona de la noche a la mañana, ni su vida se resolvió de forma milagrosa. Pero ahora había una continuidad, un mañana posible que antes parecía inexistente. En algunas tardes, se sentaba en silencio, observando el movimiento de la ciudad, sintiendo algo cercano a la paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba completamente solo. La boda, por su parte, siguió su curso natural, con desafíos, ajustes y aprendizajes, como cualquier otra. Pero siempre que recordaban aquel día, no pensaban solo en el intercambio de anillos o en la fiesta, sino en aquel instante en que eligieron escuchar, en lugar de expulsar, acoger, en lugar de juzgar. Y esa decisión, aparentemente simple, se convirtió en un símbolo silencioso de la vida que querían construir juntos. Una vida donde lo inesperado no fuera tratado como amenaza, sino como oportunidad de crecimiento. Y eso se reflejaba en cada elección cotidiana. Al final, la historia no fue sobre un mendigo que apareció en una boda, ni solo sobre un gesto heroico del pasado. Fue sobre escucha, reconocimiento y el coraje de permitir que verdades incómodas encuentren espacio para existir. Fue sobre cómo un único momento de empatía puede atravesar décadas y transformar destinos que parecían desconectados. La iglesia, el jardín, la fiesta y las calles de la ciudad fueron solo escenarios de algo mucho más profundo. Porque aquel día no fue solo una boda lo que ocurrió, sino el reencuentro de vidas que siempre estuvieron ligadas, aún sin saberlo.